yo quiero darte herramientas también. ¿Cómo poder responder a cada enemigo? Decirte en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice así: no te conformes a este mundo, sino transforma por medio de la renovación de tu mente para que puedas comprender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Bien, el problema del mundo es que con sus consejos quieren dar, ellos queriendo ser sabios, se hicieron necios. Ellos en lugar de recurrir al perdón, recurren a la guerra. Entonces, con ellos no tenemos solución, pero esto tienes que tenerlo en tu corazón. Tienes que cambiar tu forma de pensar. Porque desde que uno nace, el concepto de ti mismo de esta manera: uno, la creencia, los valores y las actitudes. Yo creo que a veces la creencia que uno nace, donde uno nace, esa creencia donde uno nace, el problema es que tú te formas y tomas valores a través de la creencia, de gente que gira alrededor de ti. Por ejemplo, capítulo 15, donde está diciendo que las malas compañías corrompen tus buenas costumbres. Entonces, todas las creencias, según los psicólogos, las creencias se forman por gente que gira alrededor de ti. En otras palabras, si tú te rodeas de este mundo, créeme que estás muy contaminado. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Tienes que cambiar tu pensamiento. No es que, ahí es la palabra donde muchos utilizan, ahí es donde me lavan el coco, me lavan la mente. Exacto, sí, porque es que tu mente estaba sucia por la contaminación de este mundo. Tu forma de vivir, tu forma de pensar te contaminó. Y la palabra está diciendo: tienes que renovarte por medio de ella. Punto número 2, el enemigo. Número 2, la carne, porque muchos mencionan carne, ¿y de qué se refiere? Si usted va a Efesios capítulo 2, se va a encontrar con la respuesta para que usted entienda. Y dice la respuesta ahí en Efesios capítulo 2: entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Ahí está. Y por eso es que la mayoría de personas quieren ir a las iglesias e intentan pensar que yendo a la iglesia ya va a quitarse el deseo. Si tú no involucras al Señor Jesucristo entre tu camino, si tú no dejas que el Espíritu Santo tome el control en tu vida, perdóname, no puedes ganar la batalla. Ay, discúlpame que te lo diga así. Pues dice: andad en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. Gálatas 5:16, en otras palabras, te está diciendo: camina al lado del Espíritu Santo, es la herramienta contra la carne, que es caminar con el Espíritu Santo y no des placer. El problema de la mayoría de nosotros es que dejamos que el placer, no te lo vuelvo a leer, Efesios capítulo 2, vuelvo ahí para que tú céntrate, no te distraigas, préstame atención. Dice así: en otro tiempo andabas en los deseos de tu carne, en la voluntad de tu carne y en los pensamientos. Hay tres cosas dentro de la carne: uno, los deseos, la voluntad y los pensamientos involucrados en esta carne y sus deseos. ¿Cómo poder confrontar los deseos que hay en ti? Punto número 1, lo primordial: tienes que tener a Jesucristo en tu corazón. ¿Cómo lo hago? Romanos capítulo 10, 9, 10. Que si confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con tu boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Declara que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador y cree en Él. Es el primer paso. Segundo, cuando tú crees, dice Gálatas capítulo 3, que cuando tú oíste y creíste, recibiste al Espíritu Santo. Entonces tu compañero Espíritu Santo ha estado desde el momento en que tú lo invitaste a tu vida. Camina con Él, anda en el Espíritu, camina con el Espíritu, donde quiera que tú vayas. Oye, ¿sabe que la mayoría de personas, el Espíritu Santo representa y somos sellados por Él? En otras palabras, a veces uno como anillo, representa que yo estoy casado. Y como yo represento que estoy casado, a veces el Espíritu Santo representa que tú estás casado con tu amado Espíritu. Y a veces la mayoría de personas vienen y se lo quitan para ir a aquel lado porque hay una muchacha y mira, usted no puede hacer eso. Por eso la mayoría de personas queremos hacer esas cosas. Dice: tú tienes que caminar. Siempre ten el anillo, tenlo presente, porque Él es tu compañero. Por eso dice: anda en el Espíritu y no complazca los deseos que hay en ti. La mayoría de personas piensa que por ir a la iglesia se le va a quitar el deseo, pero no es así. Si usted no tiene al Señor Jesucristo de su lado, si usted no cree sobre el Espíritu Santo y sus deseos, el deseo que Él quiere, dice que la palabra de Dios que no se llevan entre sí. El espíritu es contra la carne y no se llevan entre sí. Entonces, si tú quieres vencer verdaderamente a la carne y sus deseos, camina con el Espíritu Santo. Porque dice: digo pues, anda en el Espíritu y no desplacer a los deseos de la carne, o sea, los deseos que hay en ti. Porque los deseos de la carne contra el Espíritu. Examínate, a veces no sabemos cuáles son los deseos de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, en otras palabras. Esto es para que tú sepas cuándo estás en la carne. Cuando tú cometes adulterio, cuando tú cometes fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, la contienda, las disensiones, las herejías, o sea, las sectas que no admiten al Señor Jesucristo, primeramente, la envidia, los homicidios, las borracheras y las fiestas paganas, que solamente lo único que promueven las fiestas es sensualidad, embriaguez, el alcohol, y promueven sexo, porque mira, hermano, van casi sin ropa. Ahora, si tú quieres vencer, ¿verdad? Que obviamente hay personas que prefieren, obviamente, involucrarse en un lugar donde le permitan, ya eso es darle placer. Y por eso dice Pedro: salieron de nosotros, pero no son de nosotros, porque si hubiese sido de nosotros, hubieran permanecido por nosotros. O sea, Dios pone reglas
y a través del Espíritu Santo tú puedes vencer. Cuando tú vayas a una iglesia no te va a librar, al menos que tú tengas al Señor Jesucristo, sí, al menos que el Espíritu Santo dejes que te guíe y sus deseos. ¿Cuáles son los deseos del Espíritu? Dice así: el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la benignidad, o sea, buenos frutos, la bondad, la fe viene de Él, ser mansos y humildes de corazón, dominio propio, que es templanza. Fíjate que esos frutos vienen del Espíritu Santo. Es el dominio propio, a ti mismo, dominio propio. Pero ese dominio propio, ese dominio tienes que ejercitarlo. La mayoría de cristianos no ejercitan ese fruto, por eso nunca crecen ellos. Quieren que Dios le haga todo como unos bebés malcriados, caprichudos, que quieren que todo se lo den ahí, la cucharita y a la boca, y quieren que le limpien y que quieren que lo bañen. No, es que hay cosas que tú tienes. Cuando uno crece en el Evangelio, ya llega a una madurez en cosas. Gracias, Padre, porque tú no fuerzas. Si no, usted sería un robot. Pero Dios nos dio libre albedrío para que usted escoja. Pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, ese también cosechará. Ahora, cuando nosotros vamos al tercer, ¿cómo poder confrontar al diablo? Uy, ahí es donde todos vienen, ahí es cuando todos se asustan, ¿no? Diablo, ¿cómo poder confrontarlo? La mayoría de personas, en lugar de temerle a Dios, le temen más al diablo. Y ese es uno de los errores. Dios nos dio el poder para poder vencerlo. Sométanse a Dios, vuelvo a decirlo, resiste al diablo y él huirá de ustedes. Primero dice, sométete a Dios. Y después resiste al diablo. No está diciendo resiste al diablo sin someterte a Dios. No, por eso muchas personas dejan el evangelio porque no aprendieron a someterse a Dios. Todo el tiempo andan que el diablo, y lo empujan, y lo empujan, y lo empujan. Sin someterse a Dios no puedes vencer al diablo. Porque si tú no invitas al Señor Jesucristo a tus problemas, Él no nos dio libre albedrío. Ahí es tú. Lo que tú tomes, la decisión que tú tomas al invitarlo o al dejarlo atrás y no someterte a Él, es tu decisión. Dios quiere que tú aprendas a tomar decisiones por ti mismo. En otras palabras, que tú madures y tengas la capacidad para tomar decisiones por ti mismo. Dios no quiere tomar todo el tiempo las decisiones por ti. Quiere que tú aprendas a tomar decisiones. ¿Por qué crees que por eso dejó a Adán y a Eva que ellos tomaran decisiones por ellos mismos? Pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrará, eso también cosechará. Dios te da una salida. Y lo primero que dice, sométete pues a Dios. La mayoría de cristianos solamente intentan resistir al diablo. Lo resisten, y fuera, y fuera, y fuera, y se cansan. Y Dios nunca me respondió. No fui sanado. Se murió. Y empiezan a darle pretextos. Y el problema con la humanidad es que siguen dejando que aquel que vino matar, robar y destruir, Satanás, esté involucrado en sus decisiones. Porque se alejaron de Dios. Y sabe que cuando uno se aleja de Dios, se constituye amigo del enemigo. Ahí es cuando a veces rechazamos a Dios. Perdón, no quiero realmente que tú me veas como tu enemigo. Te estoy abriendo para que tú te mires en un espejo y te mires cómo Dios te está mirando por medio de la palabra de Dios en tu corazón. Y esto es palabra viva hablándote tu vida y diciéndote, es hora de que te sometas a Dios y dejes de estar peleando, resistiendo al diablo, porque ahí te vas a cansar. Y ahí es donde muchos cristianos se alejan de Dios, porque no se someten a Dios y quieren estar resistiendo al diablo en sus propias fuerzas. No resistas, te vas a cansar. No eres el primero que lo ha hecho. Hay muchos cristianos que se han alejado. No eres el primero. Así que piensa muy bien, correctamente, qué es lo que tú intentas hacer. No es Dios que no da respuesta, es tú que no te quieres someter a Dios y solamente intentas pelear con todo el mundo, hasta con Satanás, lo estás resistiendo, lo estás empujando. No. Dice Santiago capítulo 4, versículo 7, léelo con atención y dice, sométete pues a Dios, entonces resiste al diablo, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. ¿Cómo tú puedes ejercitarse? Pues tiene que haber problemitas, a veces viene una enfermedad, pero eso te ayuda a ser fuerte. No es para que te alejes de Dios. Van a venir dificultades, pérdidas y todo lo demás. Pero Dios quiere que aprendas a resistir tu corazón y que aprendas a confrontar la vida, sea como sea, con pérdidas, con enfermedades, pero que aprendas a resistir, a tomar y a ejercitarse. ¿Por qué? Porque eso produce resistencia. Y dice, y tenga el carácter aprobado. Y el carácter aprobado produce esperanza. Cuando tú formas un carácter, es decir, tomo la decisión de seguir a Cristo, me someteré a Dios, resistiré al diablo y sé que Él huirá. ¡Wow! Buena determinación. Y allí es cuando tú empiezas a crecer. Eso produce esperanza en ti. Eso produce dentro de ti esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Dios no avergüenza a los que esperan en Él, sino que los que esperan en Él renovarán sus fuerzas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán.